en el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo, con todo el mundo. 7:38 a.m. Saludamos al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez. Bienvenido a RCN Mundo, señor ministro. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. Ministro, ayer empezó una nueva era en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Usted, de hecho, el día sábado estuvo reunido con su homólogo, el general Padrino López, en el estado Táchira, en San Antonio del Táchira. ¿Qué viene en materia de seguridad para la frontera? ¿Se va a incrementar el pie de fuerza para poder garantizar esa seguridad en la frontera y, más allá, poder controlar de manera contundente el paso de bandas criminales por la frontera, como el Tren de Aragua, por ejemplo? Claro, viene un periodo de acercamiento después de 7 años de incomunicación absoluta entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Creo que con esto que se inicia de las relaciones también militares entre los países, se pueden acordar programas de protección en la frontera que es tan necesario. La frontera ha estado con esas graves dificultades de seguridad, sin que haya una coordinación entre las autoridades colombianas y venezolanas por 7 años, lo cual es realmente inconcebible. Bueno, pero eso ocurrió y ahora es el momento de empezar a restablecer para la seguridad también de toda la población colombiana y venezolana que se encuentra en ese espacio. Ministro, sabemos que en el tema de los posibles diálogos con el ELN se ha ofrecido a Nicolás Maduro el tema, o se le ha pedido que sea garante en unos posibles diálogos con el ELN. Los dirigentes del ELN, los máximos dirigentes de esa cúpula del ELN, está en territorio venezolano, y también en territorio venezolano se habla que estarían disidentes de las FARC. La cooperación en ese aspecto, ¿hasta qué punto puede llegar? Ese es uno de los puntos sobre los que tendrá que haber discusión en la medida en que vamos fortaleciendo la relación. Yo creo que esta posición del presidente Maduro respecto de la paz en Colombia, del proceso de paz con el ELN, puede resultar también positiva en la medida en que él tendrá que asumir compromisos para que el Ejército de Liberación Nacional, de acuerdo con los avances de las negociaciones y los compromisos también que asuma en esa mesa de negociaciones, el hecho de ser garante el presidente Maduro fortalezca igualmente el cumplimiento de los compromisos por el ELN. Juan Carlos Iragorri. Ministro, ¿usted confía en la transparencia y en la honradez de las fuerzas militares venezolanas y de su cúpula, de los centenares de generales que las comandan? Estamos en un proceso de aproximación y ese proceso de aproximación debe llevar a la generación también de relaciones de confianza. En la medida en que vamos avanzando, confiando nosotros como ellos igualmente confían en la buena fe de cada una de la otra parte, ya el desarrollo, la evolución de esas relaciones demostrará cuál es la sinceridad en este proceso que iniciamos. Ministro, ayer las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, presentó un informe de una misión independiente que concluye que en Venezuela el aparato represor del Estado viola los derechos humanos, y no solo eso, sino que ha cometido delitos de lesa humanidad. Atención. Y se refiere específicamente al SEBIN, a los servicios de inteligencia venezolanos y a las direcciones de contrainteligencia militar. Y dicen que están además ambos organismos comandados por el presidente Nicolás Maduro y su entorno. ¿Qué piensa usted de ese informe? Pues en el tema de las relaciones nuestras, estamos frente a un país con el que se restablecen y se empieza a generar esa aproximación que menciono, la evaluación respecto de la situación interna de Venezuela,
pues naturalmente, aunque se tienen opiniones respecto de esa situación, yo creo que no pueden obstaculizar ahora las relaciones, que fue el problema grave en el gobierno anterior. Es decir, ahora estamos en una actitud de acercamiento, de ver cómo además estas relaciones van a favorecer a los pueblos colombiano y venezolano en la frontera y en general a los países, y yo creo que a eso es a lo que debemos concentrarnos desde el gobierno en el momento de ahora. Ministro, muy buenos días. ¿Qué decir? Porque ayer de nuevo las disidencias de la FARC salieron del casco urbano de Tibú y en un barrio empezaron a entregar regalos. ¿Hay temor por el reclutamiento de menores por parte de este grupo armado? Sí, y aquí hemos conversado con el Alto Comisionado para la Paz. Creo que se tiene que hacer una exigencia fuerte a todos los que han manifestado intenciones de sentarse a la mesa en búsqueda de la paz total ofrecida por el gobierno del presidente Petro, porque hay también acciones de estos grupos ilegales que en muchas situaciones no han mostrado como un compromiso real con lo que expresan en sus comunicaciones. Espero en las comunicaciones, en las conversaciones exploratorias del Alto Comisionado para la Paz, que logre finalmente que también en la presentación, en la actuación de estas organizaciones ilegales, den muestras positivas de estar por la paz, que es la aspiración que todos tenemos. Señor Ministro de Defensa, Iván Velázquez, otro tema importante que está en la agenda informativa de hoy tiene que ver con la reunión que usted sostuvo con algunos empresarios a propósito de temas relacionados con seguridad, por supuesto, y allí ha surgido la inquietud sobre las invasiones que se están dando en distintos territorios del país. ¿Pudo llegar usted, digamos, por decirlo así, a una suerte de concertación o a enviar un mensaje claro a empresarios sobre la manera como el gobierno está manejando las invasiones? ¿Qué reporte tiene a hoy sobre lo que está sucediendo en esas zonas? En realidad, empezamos, digamos que esta es la primera de una serie de reuniones que debemos tener con los empresarios. Empezamos de una presentación del gobierno y de acciones desarrolladas y de propósitos y de estrategias que se están construyendo, a una intervención de cada uno de los representantes de los gremios, en los que expresaba sus inquietudes, sus inconformidades o su visión de la realidad. Destacaba yo en esa oportunidad precisamente respecto de la pregunta que me formula, destacaba como el presidente de Azocañas afirmaba en su intervención que esto de las invasiones o las ocupaciones de tierra no es un fenómeno que se haya dado ni siquiera en los últimos meses. Él lo señalaba como desde hace más o menos 8 años, desde el 2014, venían tierras ocupadas y se estaba desarrollando esta situación que ahora ha tenido se ha destacado más también por la oferta del gobierno del presidente Petro de establecer una verdadera reforma agraria, de poder entregar a los campesinos necesitados de tierra en ese proceso que viene mencionando, que ha venido anunciando la ministra de Agricultura. Lo que quedamos con los empresarios es que en una reunión que se debe realizar más o menos en 15 días, vamos a responder todas las inquietudes formuladas. Aquí hay hechos que objetivamente tiene que reconocerse que vienen
en un proceso de acumulación desde hace muchos años y, como les afirmaba a los empresarios, no es eludir responsabilidad porque somos gobierno y tenemos que responder por la situación que se vive actualmente, pero también hay que comprender que procesos que se han ido desarrollando por tantos años no es posible solucionar de un día para otro. Ministro de Defensa, Iván Velázquez, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Buen día para usted. Buenos días, muchas gracias. El día empieza con un café y la información que usted necesita. RCN Mundo, con todo el mundo.